Bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. La Guerra Civil Española se cuenta entre los acontecimientos más profusamente estudiados de la historia mundial. Pero a pesar de ello, aún existe un hecho que me llama fuertemente la atención, y es que tras la rebelión militar del 17 de julio, no pasó más de un mes para que 27 países europeos, todos a excepción de Suiza, firmaran un acuerdo de no intervención en los asuntos internos de España. Y sin embargo, dicho acuerdo fue un papel mojado, pues rápidamente, e incluso antes del mismo, algunos países empezaron a ayudar a las distintas partes enfrentadas en la Guerra Civil Española. Veamos en los próximos minutos cómo se desarrollaron estos acontecimientos. Para llegar a entender los hechos de la diplomacia europea sobre la Guerra Civil Española, debemos empezar viendo cuál era la situación del continente europeo tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, pues estaba sometido a grandes cambios políticos, sociales y estructurales. Esto provocó el auge de una política totalitaria en algunos países, en detrimento de la democracia, países que luego tuvieron un papel importante en la contienda española como fueron Italia, Alemania y la Unión Soviética. En Italia, que a pesar de pertenecer al bando vencedor durante la Primera Guerra Mundial, fue una de las potencias perjudicadas en el Tratado de Versalles, lo originó un sentimiento de engaño y frustración generalizado, lo que, unido a que la economía no avanzaba, dio lugar a numerosas huelgas entre 1919 y 1920. En este periodo convulsivo aparece la figura de Benito Mussolini, quien en 1919 creó los Fasti Italini di Combattimento, y posteriormente el Partido Nacional Fascista con el objetivo de acabar con las huelgas que tanto preocupaba a los más poderosos. En octubre de 1922 Mussolini, viendo la debilidad del gobierno, decide iniciar la marcha sobre Roma, provocando la dimisión del primer ministro, Luigi Fata. El rey italiano, Víctor Manuel III, presionado por los acontecimientos, decide nombrar a Mussolini como primer ministro. El 3 de enero de 1925, y tras ganar las elecciones un año antes, Mussolini se autoproclama duce, teniendo plenos poderes en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial, suprimiendo todos los partidos políticos, excepto el suyo, y encarcela a todos sus líderes. Si en el ámbito social llevó a cabo duras restricciones y abusos, en lo económico llevó a un país que estaba sumido en la ruina, a ser una de las grandes potencias en la década de los 30, gracias al impulso de obras públicas que permitió disminuir el paro. Por otro lado, Alemania, la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial, tuvo que hacer frente a las reparaciones impuestas en el Tratado de Versalles, punto muy difícil de cumplir por el estancamiento económico del país, lo que provocó una gran crisis social. Esta situación fue aprovechada por Hitler y su Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, creado en febrero de 1920, para poner en marcha un golpe de Estado en la ciudad alemana de Múnich en 1923 que fracasó. Durante la Gran Depresión de 1929, Alemania se hundió económicamente y de nuevo Hitler aprovechó esta situación para lanzar su programa político, dirigido a desempleados, campesinos, el ejército y la clase media, que veían en él la figura que le sacaría de la ruina económica en la que estaba inmerso el país. El 30 de enero de 1933 Hitler fue proclamado en el Parlamento canciller de Alemania, y a partir de ese momento pasó a controlar toda la actividad política y económica del país. Frente al fascismo italiano y al nacionalsocialismo alemán se encuentra el comunismo soviético, siendo la URSS el único país con esta ideología en la Europa de aquellos años. La Unión Soviética se creó en diciembre de 1922 tras poner fin a la guerra civil entre el Ejército Blanco y el Rojo, con Lenin como principal representante del comunismo. Sin embargo, la situación da un giro sustancial cuando muere en 1924. Durante 3 años, se produce una lucha por el poder entre los distintos líderes del momento, Trotsky, Zinoviev, Kamenev y Stalin, imponiéndose este último en el 15º Congreso del Partido Comunista que se celebró en Moscú entre el 2 y el 19 de diciembre de 1929. Tras acceder al poder, la principal tarea que se impuso fue convertir a la Unión Soviética en un país completamente industrial, por lo que se puso en marcha el primer plan quinquenal cuyo objetivo principal era la autosuficiencia del país.
Su mandato estuvo marcado por grandes purgas y juicios a todo aquel que se opusiera a su política, ensalzando su figura como objeto de culto, equiparándose con Pedro el Grande. Sin embargo, al igual que pasó con la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, llevó al país a una prosperidad y crecimiento económico sin precedentes a costa del sufrimiento de su pueblo. Y en el resto de Europa la cosa no estaba para muchas fiestas. El hundimiento de la Bolsa de Nueva York en 1929 hizo que apareciera en el mundo económico lo que se conoce como la Gran Depresión, que afectó a los países más desarrollados del momento. En poco tiempo se produjo la desorganización y la destrucción parcial de la maquinaria que movía la economía internacional. Los países buscaron una salida individual a la crisis al desaparecer la cooperación financiera. Esto produjo un deterioro de los términos de intercambio, y significó el descenso de los precios de las materias primas respecto a los productos manufacturados. Con más o menos variaciones, la Gran Depresión tuvo sus efectos durante 10 años. Y con este panorama, nos encontramos en julio de 1936 en España con un gobierno republicano recién salido de las urnas, una situación económica tambaleante, acorde con el panorama internacional, y una sublevación militar incipiente que se inició el 17 de julio. 3 días después de la sublevación militar, el gobierno de España, presidido por José Giral, mandó un telegrama al gobierno francés de Léon Blum solicitando armas y aviones para poder hacer frente a este golpe. Francia estaba interesada en apoyar al gobierno republicano, pues si se diese una futura guerra europea, con el gobierno republicano en España se aseguraría la frontera pirenaica. Ante esta situación, el 21 de julio Léon Blum, tras reunirse con los ministros del Partido Radical, decide aceptar la petición de ayuda del gobierno español. Sin embargo, lo que se encontró tras tomar esta decisión fue una división realmente importante tanto de la prensa como de los medios políticos que evidenciaba la problemática interna que se vivía en el país. Por un lado, estaban los políticos de derechas, sectores de la administración militar y civil, y la opinión pública católica que abogaban por la neutralidad, y por otro estaban los que deseaban esta intervención francesa, como eran el Partido Comunista, la izquierda socialista y una gran mayoría del Partido Radical. Para complicar aún más el tema, Blum viajó a Londres el día 23, y allí se encontró con la posición de su principal aliado, Gran Bretaña, que mantuvo en todo momento su decisión de mantener una estricta neutralidad en el conflicto español. Desde el principio, el gobierno británico mostró su recelo hacia el proceso revolucionario que estaba teniendo lugar en el territorio español en que el alzamiento militar había fracasado. El primer ministro Stanley Bolwen al parecer comentó a Léon Blum que, si había un país en el mundo en que fascistas y bolcheviques se mataban entre sí, eso suponía una gran ventaja para la humanidad. Tras la salida de Blum hacia París, el primer ministro británico dio la orden al secretario del Foreign Office Anthony Eden de que por ningún motivo se podía aceptar que Gran Bretaña se viera arrastrada a combatir en el mismo bando que los soviéticos, pues estaba intentando aproximarse a Italia, y desarrollando una política exterior de apaciguamiento con la Alemania hitleriana, por lo que salirse de la estricta neutralidad podría traerles consecuencias indeseables. Cuando Blum regresa a París el 24 de julio se encuentra con que también el presidente de la República Albert Lebrun, opinaba de que lo mejor para Francia era no aceptar la llamada de la República Española. Por todo ello, Léon Blum cambia su decisión tomada inicialmente, y opta por no intervenir en el conflicto español directamente. No obstante, se valoró la posibilidad de atender las necesidades armamentísticas de la República Española a través de México, pues su presidente Lázaro Cárdenas se había posicionado a favor de esta iniciativa, aunque no se materializó esta propuesta. Pocos días después, el 30 de julio, Blum vuelve a tener dudas sobre su implicación o no en el conflicto español, cuando aterrizan por error 2 aviones italianos en el territorio francés de Argelia, que se dirigían a apoyar al ejército sublevado en África, mandados por la Italia de Mussolini. Pero otra vez, Gran Bretaña impuso su estricta postura de no intervención a pesar de conocer los movimientos que estaba llevando a cabo Mussolini. El gobierno francés, consciente por un lado de la incapacidad que tenían de brindar apoyo a la República, y por otro de la constatada ayuda italiana al bando sublevado, propone el 1 de agosto de 1936 la creación del Acuerdo de No Intervención.
Con el objetivo de que no llegara ningún tipo de ayuda a España, y en prueba de su compromiso con esta decisión, cerró la frontera de los Pirineos el día 13 de agosto. Este acuerdo fue desde el primer momento respaldado por Gran Bretaña, pues si conseguía adherir al mismo a Italia y Alemania pensaban que estos países cesarían la ayuda que prestaban al bando sublevado. Finalmente, a finales de agosto de 1936 el acuerdo de no intervención fue aceptado y aprobado por los 27 estados europeos, poniendo fin, sobre el papel, a cualquier ayuda a España. Poco después, a propuesta franco-británica, se crea el Comité de No Intervención el 9 de septiembre, también con la aquiescencia de los 27 países con sede en Londres, con la misión de velar por el buen cumplimiento del acuerdo. Paralelamente se crea un subcomité de no intervención compuesto por Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Unión Soviética, Suecia, Italia, Portugal y Checoslovaquia, que se encargaría de todas las denuncias ante cualquier infracción del mismo. Sin embargo, todos estos acuerdos que se aprobaron, y que parecían tener cierto éxito, no fueron más que una auténtica farsa, ya que las principales potencias que apoyaron militar y diplomáticamente al bando sublevado, es decir, Alemania, Italia y Portugal, nunca tuvieron intención de dejar de prestar su apoyo, por lo que su compromiso con el acuerdo y el comité solo fue un fachada para disminuir la tensión que existía en ese momento en el marco europeo, como quedó de manifiesto en la reunión mantenida a finales de septiembre en Roma, entre el almirante alemán Canaris y el general italiano Roata, en donde se acordó seguir enviando suministros armamentísticos a los sublevados a pesar del embargo de armas que se había impuesto. Por otro lado, Estados Unidos, que no era ajeno a lo que estaba sucediendo en España, decide mantenerse neutral en el conflicto, siguiendo fiel a su posición aislacionista que había adoptado desde la Primera Guerra Mundial. De este modo, la política norteamericana a lo largo de todo el conflicto no se apartó de la línea adoptada desde un principio: absoluta no interferencia en los asuntos internos españoles. Otra cuestión es la posición personal del presidente Roosevelt, claramente antifascista y favorable a la causa republicana, aunque siempre respetó la opinión en asuntos europeos marcada por el Reino Unido. Y una curiosidad al respecto que nos puede aclarar mejor la posición del Reino Unido sobre la contienda que se desarrolló en España. En 1961 se publicaron las memorias de Eleanor Roosevelt. En ellas, refleja una cena que tuvo con Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, en la que le reprochó a este que de alguna manera deberían haber apoyado más al gobierno de la República Española, a lo que el primer ministro británico contestó que de haber ganado la República ellos dos habrían sido los primeros en perder la cabeza. Pero volvamos a los movimientos diplomáticos europeos para intentar controlar el conflicto español. El 5 de diciembre de 1936, cuando a la masiva ayuda italiana y alemana a Franco se había sumado ya la ayuda soviética a la República, y el ataque contra Madrid había mostrado que la guerra se iba a prolongar, los representantes francés y británico en el Comité de No Intervención presentaron una triple propuesta que establecía el cese del envío de voluntarios a España, la puesta en marcha de un sistema de control eficaz de la no intervención y una mediación conjunta de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania con el propósito de lograr un armisticio tras el cual el pueblo español podría pronunciarse libremente en una consulta. Esto recibió una fría acogida tanto en Roma como en Berlín, y fue calificada por el ministro de Asuntos Exteriores italiano Chano como extremadamente difícil de ejecutar y por su homólogo alemán como inviable. El 10 de enero de 1937, el Reino Unido planteó la creación de un sistema para controlar las fronteras españolas como medio para evitar la llegada de voluntarios para la guerra, que contó en un principio con los apoyos de los gobiernos de Roma, Moscú, Lisboa y Berlín. En realidad, a nadie le interesaba en esos momentos que el conflicto español generara una guerra europea, aunque este control no se llevó a cabo hasta el 8 de marzo de 1937, que es cuando el Comité de No Intervención aprueba la creación de un plan dividido en dos puntos: un control terrestre y otro naval, excluyendo el aéreo, que benefició enormemente a Italia y Alemania, ya que les permitirían seguir enviando aviones a España. En lo referente al control terrestre se planteó la opción de colocar observadores en las fronteras de España, pero en la zona no española, por lo que debía ser aceptado por los países vecinos, concretamente Portugal, que tras una primera negativa finalmente aceptó con la condición de que los observadores fueran únicamente británicos. En lo referente al control naval se decidió que la costa española se dividiera en zonas, y que cada una de ellas sería vigilada por una flota específica en la que no participó la Unión Soviética, ya que no se le aceptó su solicitud de vigilar la zona del Mediterráneo.
Tras un mes y medio de reuniones y complicaciones, el 20 de abril se puso en marcha ya de manera definitiva el plan de control colocando 130 observadores en la frontera francesa, 130 en la portuguesa y 5 en Gibraltar. A todos estos observadores hay que sumar otros 550 que se repartirían por 11 puertos europeos con el objetivo de embarcarse en todos los barcos que tuvieran como destino España. Por otro lado, la patrulla naval, que estaría formada por buques alemanes, italianos, franceses y británicos, se encargaría de vigilar las costas españolas pero sin registrar la carga de los barcos que llegaban a la costa, ya que de eso se ocupaban los observadores. Un complejo sistema que tuvo su propia Junta Internacional ubicada en Londres, cuya principal función sería la de recibir todas las infracciones que descubrieran los observadores. Este plan de control sentó de diferente manera dentro de los dos bandos que estaban en pleno conflicto en España. El gobierno republicano veía con buenos ojos este plan para poder reconducir la situación, a pesar de criticar con dureza que dicho control lo llevaran a cabo potencias que estaban ayudando al bando nacional. Por el contrario, los sublevados no apoyaban en absoluto este plan porque para Franco era fundamental la ayuda extranjera. Sin embargo, en la práctica, este plan de control fue muy irregular, funcionando únicamente muy bien en la frontera francesa, ya que en lo que respecta al control naval, especialmente en lo referente a las costas mediterráneas que fueron asignadas a la flota alemana e italiana, las autoridades republicanas eran conscientes de que las mismas estaban colaborando abiertamente con los franquistas, informándoles de los movimientos de la flota republicana, y de los barcos mercantes que se dirigían a los puertos republicanos, y facilitando la llegada de material militar a los sublevados. Es en este contexto cuando el gobierno de la República notifica a Italia y Alemania de que el puerto de Palma de Mallorca no estaba abierto para visitas de buques extranjeros que pudiesen emplearlo para descargar material de guerra. Y así llegamos a finales de mayo, cuando una serie de hechos están a punto de tirar abajo el acuerdo de no intervención europeo. El 26 de mayo de 1937, en un ataque realizado sobre la bahía de Palma de Mallorca por 5 aviones republicanos Tupolev conocidos por el ejército republicano como Katiuskas recién llegados de la Unión Soviética, es alcanzado el crucero auxiliar italiano Barletta, causando la muerte de 6 oficiales y numerosos heridos. Unos días después, el 29 de mayo, despegan de la base de los Alcázares junto al Mar Menor de Murcia 2 Tupolev, esta vez pilotados por personal soviético, que se dirigen en un principio a perseguir a una flotilla de la Armada sublevada en la que en teoría estaba el crucero Canarias. En el puerto de Ibiza, encuentran lo que los pilotos consideran el Canarias y lo bombardean, aunque en realidad el bombardeo es sobre el acorazado de bolsillo alemán Deutschland, originando 31 muertos y más de 70 heridos. La reacción inmediata del gobierno republicano a través de su ministro de Defensa Indalecio Prieto fue reconocer el hecho como un error, pues el navío alemán no se encontraba en zonas del control que tenía asignada Alemania, e indicar que los aviones eran pilotados por personal español. Era una forma de intentar evitar una escalada del conflicto que implicara directamente a Alemania. Al conocerse la noticia en Berlín, Hitler ordenó bombardear el puerto de Valencia como represalia, pero altos cargos nazis le convencieron para que el ataque fuera sobre un puerto de menor relevancia, marcando como objetivo el puerto de Almería, que carecía de defensas de importancia y sería menor su repercusión internacional. Y así, se ordenó que el crucero de bolsillo Almirante Shea y los destructores Albatros, Lutz, Seedler y Leopard bombardearan el puerto de Almería, lo que se realizó el 31 de mayo, originando 19 muertos y 55 heridos. Este bombardeo era motivo suficiente para que la República Española declarara la guerra a Alemania. Esta posición fue defendida por el coronel Rojo, jefe del Estado Mayor del Ejército Republicano, y por Indalecio Prieto, ministro de Defensa, pues opinaban que involucrar a Alemania en la guerra española causaría la inevitable generalización del conflicto a toda Europa, pues si Alemania entraba en guerra contra el bando republicano, se esperaba que Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética se vieran forzadas a intervenir en defensa de la España republicana. Pero esta propuesta fue rechazada primero por el presidente del gobierno Juan Negrín, apoyado por los ministros comunistas, y posteriormente por el propio presidente de la República, Manuel Azaña, ya que existía la sospecha de que Gran Bretaña y Francia mantendrían su política de apaciguamiento hacia Hitler, aunque para ello tuvieran que dejar caer a la República Española. Así que el gobierno republicano se limitó a expresar su protesta por el bombardeo de Almería por vía diplomática, dando por zanjado el hecho.
Tanto Alemania como Italia, a raíz de estos hechos, decidieron desvincularse de la patrulla naval y del Comité de No Intervención hasta que la situación de estos ataques no se resolviera, lo que generó un clima de gran preocupación en el gobierno francés y británico que optaron por poner en marcha una larga serie de negociaciones con alemanes e italianos. Por su parte, el Comité de No Intervención acordó que las potencias que patrullaban las costas españolas tenían derecho a tomar represalias si sufrían ataques por parte de tropas de cualquiera de los dos bandos, legitimando así de alguna manera, aunque a posteriori, la acción del bombardeo de Almería. A partir de este momento, el Comité de No Intervención entra en una etapa burocrática de poca actividad, aunque se mantuvo vigente hasta el final de la Guerra Española, pero con una gestión diplomática más bien simbólica. Mientras el Comité de No Intervención empezaba a languidecer, 14 convoyes con suministros soviéticos entraron en Cartagena entre el 28 de abril y el 4 de agosto usando la vía mediterránea. Tras ello, Franco dio crédito a un informe de su inteligencia según el cual a comienzos de agosto había partido de Odessa un convoy de 5 grandes buques soviéticos con una importantísima carga de armas, por lo que solicitó ayuda a Mussolini. Este ordenó a su flota que hundiera a toda costa el convoy, que no fue localizado porque jamás había existido. A pesar de ello, la operación iniciada el 5 de agosto se mantuvo, y hasta el 12 de septiembre la mitad de la flota italiana patrulló las aguas mediterráneas en busca de buques dirigidos hacia España, con orden de atacar a todos los buques de guerra republicanos, a todos los mercantes republicanos y soviéticos, a todos los mercantes de cualquier bandera que navegaran de noche sin luces en aguas territoriales españolas, y a todos los que fueran escoltados por buques de guerra republicanos. Los ataques provocaron el hundimiento de 7 mercantes españoles y 5 extranjeros, 2 de ellos soviéticos, y dañaron varios más. Puesto que Italia no se hallaba en guerra y toda la operación era clandestina, los navíos atacantes eran considerados como piratas. Los indicios de su nacionalidad eran múltiples, y el gobierno británico disponía además de pruebas concluyentes, ya que los servicios de inteligencia del almirantazgo habían descifrado la clave de los mensajes navales italianos, pero este dato era lo suficientemente importante para no darlo a conocer. Este era un tema demasiado serio, que afectaba a la seguridad de las rutas mediterráneas, como para que británicos y franceses estuvieran dispuestos a permitir que su solución se retrasara por el inoperante Comité de No Intervención. Así que el gobierno francés acordó el 29 de agosto proponer al británico la convocatoria conjunta de una reunión internacional para asegurar la protección de la navegación en el Mediterráneo. El gobierno británico aceptó y el 6 de septiembre Londres y París enviaron las invitaciones a los integrantes del Acuerdo de No Intervención para una conferencia internacional que se iniciaría en Lyon, Suiza, el 10 de septiembre. En realidad, Mussolini había suspendido las operaciones en el Mediterráneo el día 4, pero serviría para que no volvieran a producirse. Tras diversas discusiones, finalmente el 14 se decidió que el Mediterráneo fuera patrullado por fuerzas navales británicas y francesas con el objetivo de dar caza a todo barco no identificado. Ni que decir tiene que a partir de esa fecha no hubo más piratas italianos atacando mercantes. La consecuencia más importante de la conferencia de Lyon fue la supresión de la vía mediterránea usada por la Unión Soviética para suministrar armamento a la República Española, lo que originó que tras la toma de la costa cantábrica por las tropas de Franco, la única posibilidad de que la República Española siguiera recibiendo los cruciales suministros soviéticos era que estos llegaran hasta los puertos atlánticos de Francia, y desde allí cruzaran por territorio francés hasta la frontera catalana, algo que París solo autorizaba en determinados periodos, siempre de manera clandestina y en contra de la voluntad de Londres. Tras la caída de Bilbao y de la costa cantábrica en el otoño de 1937, Gran Bretaña se encuentra con la necesidad de mejorar sensiblemente las relaciones económicas con la España de Franco, pues la producción de piritas de la empresa británica de Río Tinto eran exportadas a Alemania e Italia, y con la guerra se había interrumpido el suministro de mineral de hierro del Rif y tras la caída de Bilbao, todo lo que se importaba desde los Altos Hornos de Vizcaya. Por otro lado, la España franquista exportaba todos estos productos, y muchas más materias primas a Alemania e Italia, pero lo era a cambio de la ayuda militar recibida, y eso no daba divisas muy necesarias al bando franquista, indispensables para abastecerse de otras materias como el petróleo.
Y así, en una jugada en la que ambos países se beneficiaban, Gran Bretaña con materias primas que además no llegarían a su posible enemigo Alemania y la España franquista divisas, se nombraron representantes en sus distintos gobiernos, que no embajadores, pues Gran Bretaña no consideraba a la España franquista como un país beligerante, al igual que el resto de los países europeos excepto Alemania e Italia. En consecuencia, en noviembre de 1937, el gobierno de Burgos nombra como representante español en Londres a Jacobo Fitz-James Stuart Falco, duque de Alba, muy bien relacionado con la aristocracia británica, y Gran Bretaña manda a Burgos a Sir Robert Hodgson, que tenía una visión muy particular del conflicto español, pues entendía que Franco, con la ayuda de Hitler y Mussolini, estaba haciendo frente a una revolución bolchevique. El 12 de marzo el Tercer Reich se anexiona a Austria, lo que, unido al incontestable avance franquista por el Mediterráneo, provoca que Francia y Gran Bretaña se replantearan su política exterior. El primer movimiento lo realiza el gobierno francés presidido por Blum, quien, atendiendo a una solicitud de ayuda del gobierno republicano español, y consciente del peligro que supondría la derrota de la República Española, plantea la posibilidad de intervenir militarmente en el conflicto español, pero en un principio tanto el Estado Mayor francés como su aliado Gran Bretaña descartan esta acción. Para reafirmar su postura, el gobierno británico, a través del Foreign Office, hizo llegar al gobierno francés una nota diplomática en la que le indicaba que había indicios suficientes como para poder confiar en las repetidas afirmaciones de Franco de que no se dejaría dominar por sus aliados. Sin embargo, Blum se oponía a dejar de lado a la República Española, por lo que ordena en secreto abrir la frontera franco-española para permitir el tránsito de material bélico a la República. El paso de armamento por la frontera fue fácilmente detectado por los servicios de inteligencia de Franco, y por el Ministerio de la Guerra británico, y pronto la prensa internacional, incluida la prensa francesa de derechas, lo convirtió en un secreto a voces. A los puertos atlánticos de Francia llegaban cajas selladas procedentes de la Unión Soviética, que eran conducidas hasta la frontera española en camiones acompañados por aduaneros en uniforme. Para entonces los británicos habían decidido tener una actitud más profranquista, y presentaron a través de su embajada en París su disconformidad con la violación francesa del compromiso de no intervención. Poco después, el día 13 de junio, el gobierno francés suspendió el tránsito de armamento por la frontera, lo que supuso un duro golpe para la República, ya que se le cerró la principal vía para recibir suministros. Esta decisión fue realmente importante y muy celebrada dentro del bando franquista, ya que su objetivo de estrangular a la República se estaba cumpliendo, facilitando así sus operaciones militares. La clausura de la frontera francesa provocó que la República solo recibiera suministros por mar, y eso es algo de lo que eran plenamente conscientes los franquistas, por lo que pusieron en marcha una operación para atacar a todo mercante que se acercara a las costas republicanas, sin importar de qué país fueran estos. Y mira, avatares de la historia, entre los más de 30 mercantes atacados por los aviones franquistas hubo 10 ingleses, por lo que el gobierno británico, muy a su pesar, ordenó atacar a cualquier país que destruyera sus navíos. Ante este hecho, Franco ordenó el cese inmediato de todos estos ataques. En el mes de septiembre de 1938 Europa se encuentra al borde del abismo. Todo surgió por el deseo de Hitler de incorporar al Reich a los 3 millones de alemanes que vivían en la región fronteriza de los Sudetes, en Checoslovaquia, y dejar sin efecto el Tratado de Defensa Mutua entre Checoslovaquia y Francia que tenían firmado desde 1925. Para la política expansionista de Hitler, los Sudetes constituían un obstáculo importante para alcanzar la hegemonía alemana en Europa Central. A pesar de los esfuerzos de mediación de Chamberlain, que se entrevistó 2 veces con Hitler, a finales de septiembre la guerra parecía inminente, enfrentándose Alemania a Francia e Gran Bretaña. El gobierno de Franco, que estaba al tanto de la situación, fue informado por su servicio de inteligencia de que entre los planes del Estado Mayor francés en caso de guerra europea se hallaba el envío de tropas para controlar Cataluña, y era consciente de que la ayuda germano-italiana que pudiera seguir recibiendo en caso de que estallara la guerra europea sería insuficiente para compensar la intervención francesa en favor de la República. Ante esta situación, Franco transmitió el 27 de septiembre a los gobiernos de Londres y París su decisión de mantener una neutralidad absoluta en una futura guerra europea, a no ser que Francia interviniera en Cataluña.
2 días después, el panorama cambió radicalmente en la conferencia de Múnich, en donde dirigentes de Francia y Gran Bretaña admitieron la ocupación alemana de los Sudetes en un intento desesperado para evitar la guerra europea, aunque sea a cambio de desgajar a Checoslovaquia, que ni siquiera fue preguntada por esa cesión de su territorio. La declaración de neutralidad de Franco había sido pues innecesaria, y lo dejó en un mal lugar ante Roma y Berlín, pero reforzó la opinión que venía sosteniendo el gobierno de Londres de que el dictador español en un futuro no iba a actuar al dictado de Mussolini y Hitler. La situación que vivía la República a finales de 1938 evidenciaba que su derrota estaba cada vez más próxima. Privados de su principal vía de abastecimiento militar, con la moral por los suelos, y rechazados por los gobiernos británico y francés, Negrín decide volver a pedir ayuda a Moscú para resistir lo máximo posible, pero la situación ya era irreversible. Mientras la conquista de Cataluña por parte del bando franquista se consolidaba, Francia y Gran Bretaña se centraron en negociar con los dos bandos españoles para solucionar de una vez el conflicto. Sin embargo, las demandas que proponía Negrín hacían indicar que en ningún caso iban a ser aceptadas por el bando sublevado, por lo que el presidente de la República, Azaña, propuso unas medidas menos exigentes, ya que dejaba vía libre para los sublevados siempre y cuando se retiraran todas las tropas extranjeras, y no hubiera ningún tipo de represión política contra los republicanos. En un primer momento esta propuesta fue inmediatamente rechazada por el bando franquista, ya que no aceptaban ningún tipo de condición en una guerra que ya tenía un claro vencedor, pero al poco tiempo el general Jordana informó a Sir Hodgson, embajador inglés ante el gobierno de Franco, que no habría represalia alguna si la rendición del bando republicano fuese inminente. Esta última oferta fue finalmente aceptada tanto por el gobierno británico como por el francés, reconociendo el 27 de febrero de 1939 al gobierno de Franco como el único gobierno legítimo de España. Este reconocimiento, unido a la pasividad de Stalin para seguir enviando refuerzos, fue la estocada definitiva a la República, que no pudo resistir la ofensiva de los sublevados en Madrid, siendo el 1 de abril de 1939 cuando Franco anuncia su victoria definitiva, y por ende el fin de la Guerra Civil Española. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde Mi Retiro, y en iVoox y Spotify en el canal Un Poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización para bien o para mal de José Luis García, ciudadano del mundo.